¿Cuántos extrañan al pastor Martín? ¿Cómo? Las dos manos. Amén. Le damos gracias a Dios que el pastor Martín está con nosotros. ¿Nerina? ¿Dónde está Nerina? ¿Se fue? Se fue a tomar un café. Amén. Le damos gracias. Vení, Martín. Aleluya. El Señor mandó al pastor Martín acá el primer día, cuando empezó esta congregación, y todavía está acá. Amén. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor y darle gracias a Dios por el pastor Martín? Amén. Y él va a compartir la palabra de Dios con nosotros y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eliges a hombres y a mujeres. No sabemos por qué nos elegiste, pero gracias porque nos has elegido. Y gracias, Señor, porque elegiste a Martín y a Nerina para servirte acá con nosotros y ahora en su congregación en Newark. Gracias, Señor, y gracias por el gran milagro que has hecho en su vida. Gracias porque le diste los deseos de su corazón. Amén. Y gracias, Señor, por la palabra que vamos a oír en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y después de ¿cuánto? De 22 años, Martín y Nerina van a volver a su país, a la patria. 22 años. Para mí eso es. Y fíjese qué casualidad, que yo también voy a estar ahí cuando él está, así que nos vamos a... No, casualidad no. Vamos a comer muchas medialunas. Aleluya. Amén. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar la palabra del Señor. Martín, dale. Bueno, dale. Ahí está. Amén. Wow, qué lindo es estar en casa. Ahí viene la pastora Nerina. Ahí. Acá. Aleluya. Muchas caras nuevas veo. Algunos, sí, muchas caras nuevas. No. Muchas caras lindas. Bueno, como algunos saben, pero para los que no saben, como dijo el pastor, nosotros trabajamos con el pastor David 17 años. Desde que llegamos aquí en Estados Unidos, fuimos mandados por Dios. Le cuento el testimonio. Estábamos trabajando como jóvenes en una iglesia en Mar del Plata, en la ciudad donde nací. No mi esposa viene de otro estado. No, de otra ciudad, de la misma provincia, de La Plata. Y bueno, estábamos trabajando y el Espíritu Santo, mientras el pastor estaba predicando, me habla y me dice, vos vas a trabajar con ese pastor. Entonces, él hablaba de Rosario, y porque él, no, en su país, él nació en Argentina y en la ciudad de Rosario. Y entonces, cuando el Espíritu Santo me habla, dije, amén, sí, vamos. Rosario son de Mar del Plata, son 6-7 horas en auto. Pero cuando se fue el pastor y toda la conferencia terminó, fui al pastor y le dije, bueno, ¿dónde está la iglesia del pastor David? Me dice, en Argentina. Y él me dice, no, está en Estados Unidos. Entonces, dije, ¿cómo Estados Unidos? Si él hablaba de Rosario. Entonces, y no, me dice, no, está en Estados Unidos. Entonces salí de esa habitación de la oficina del pastor y miré para el cielo y le dije, no, ahí yo no voy. Bueno, para hacer la historia corta, el Espíritu Santo nos trajo. Dios me fue cerrando las puertas en mi país y fue fiel hasta ese momento, y cuando decidí finalmente aceptar el desafío, ¿está bien el micrófono? Sí. Bueno, llegamos acá y el pastor no tenía iglesia, no lo podíamos encontrar por ningún lado, así que estuvimos 5 años con mi esposa, como los judíos dando vueltas. No, estuvimos en una iglesia aquí en Maplewood. Y de pronto, esas son las cosas que hace Dios. Un domingo se abre la puerta del costado de la iglesia y ¿a quién veo? Pastor David Greco entrando a predicar a esa iglesia. Creo que fuiste 2 o 3 veces a predicar a esa iglesia. Sí. Y a mí se me paró el corazón, le decía a mi esposa, pellizcame, tocame, ¿esto es un sueño o es verdad? ¿No?
Y bueno, y de ahí empezamos toda esta aventura. Empezamos en los hoteles, aquí en la zona de Fairfield y por ahí por la Ruta 80 y la Parkway. Y bueno, ahí Dios fue edificándonos, preparándonos, enseñándonos, trabajándonos, moldeándonos, y tuvimos 17 años con el privilegio de poder estar al lado de este tremendo hombre de Dios, David, que para mí es un hermano, un amigo, un pastor, y no encuentro títulos para ponerle porque el amor es más allá de los títulos, digamos, ¿no? Mi padre espiritual, mi padre, si fuese mi padre tendría que cambiar el apellido, pero Dios nos ha bendecido, estamos ahora en Newark, hemos salido de aquí con la bendición de nuestro pastor, hace ya casi va a ser un año, ahora en noviembre, ¿no? Y no soy muy orejón, por eso no se me agarra el micrófono. Ahí creo que queda. Y bueno, somos una iglesia chiquita, pequeña. El nombre de la iglesia se llama Kairos Worship Center. Es el nombre que Dios nos dio. Kairos es el tiempo asignado por Dios, y este es el tiempo que entendemos que es el tiempo asignado por Dios para este tiempo en esta región, ¿no? Y hoy, esto es una palabra que Dios me viene hablando. Esta palabra yo no la prediqué hoy en la iglesia, pero Dios me viene hablando de preparar, ¿no? de preparar algo especial para Dios. Y la palabra preparar en la Biblia, en la palabra de Dios, es muy importante. Es una palabra muy pesada. Ahí está. Muy pesada, una palabra que se está perdiendo. Yo veo que en lo general se está perdiendo esta palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos a la iglesia a que Dios nos dé. Venimos a la iglesia a recibir, ¿no? Pero nos olvidamos del contexto y nos olvidamos de la historia, de lo que realmente la vivencia en la palabra de Dios es. En la antigüedad, el templo se iba una vez al año, no se iba todos los días como nosotros. Y se tenía que preparar, por ejemplo, un sacrificio. Usted no podía ir al templo con las manos vacías, tenía que ir con un sacrificio. Y en la historia, lo más importante no era ni el sacrificio, ni era el sumo sacerdote. Lo más importante es que el sumo sacerdote saliera del lugar santísimo, sabiendo entonces yo, dándome señal de que mis pecados habían sido perdonados el año anterior. ¿Sí? Entonces, era más que darle a Dios de que recibir. Primero le dábamos a Dios y después recibíamos perdón, ¿no? Entonces, este mensaje yo le puse el mensaje preparando la habitación, porque voy a hablar de un pasaje que tiene que ver con todo este entorno y tiene que ver con todo lo que les estoy hablando. Entonces, como le dije, la palabra preparar, cada vez que aparece en la Biblia, conlleva la idea de una anticipación. ¿Sí? O sea, ellos preparaban un sacrificio, por ejemplo, y era una anticipación. Ellos no sabían el resultado. Nada aseguraba el resultado de la bendición. Era una disposición, una diligencia hacia algo significativo. Era muy importante. Es como si yo le dijera, hoy usted se levantó a la mañana, vino a la iglesia, seguramente preparó su camisa, en el caso de los hombres, o su blusa, su pollera, no agarró lo que estaba ahí a mano y dijo, voy a la iglesia, y salió para acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. No me dejen solo, vamos a predicar juntos. ¿Sí? Entonces, esto viene, cuando Dios me empieza a hablar esta palabra, me llevó a cuando yo era niño, cuando yo tenía entre unos 10 y 12 años, y me hizo recordar, ¿no?, del cuarto de huéspedes, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño, íbamos al campo, mi papá los fines de semana me llevaba al campo porque teníamos hacienda y porcinos y todo eso. Y cuando encontré esta foto casi que me largo a llorar. Le voy a decir por qué. Porque en el campo, en esa época, hace 5 o 6 años atrás, nota que no empiece a sacar cuentas, ¿sí? No había la calefacción que nosotros conocemos ahora.
¿no? Entonces lo que se hacía, se prendía un fuego en el fireplace, y bien fuerte, y se aguantaba ese fuego lo más posible toda la noche. Entonces uno se iba a dormir, pero a la mitad de la noche el fuego se apagaba y hacía un frío de Padre y Señor, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando cada vez que iba al campo, había una frazada así, de esa de lana pesada, ¿no? Que casi, yo era pequeño, tenía, como le digo, 10, 12 años. Cuando me ponían esa frazada quedaba así, no me podía ni mover por lo pesada que era. Y el frío, ¿no? Cuando yo me metía abajo de esa frazada me sentía calentito, pero cuando sacaba la cabeza, por eso me quedé así. El frío me fue quemándolo, ¿sí? No quiero hablar mucho, pero era una hermosa situación, ¿no? En el sentido de los recuerdos que me llevó el Espíritu Santo a recordar ese cuarto de huéspedes, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos que entender un poquito el contexto de la palabra de Dios. Antes de tocar la palabra de Dios, tengo que meterte en el contexto de lo que Dios quiere hablar. En la antigüedad, ¿sí?, se solía viajar, ¿no? La palabra de Dios continuamente dice y se medía por días de camino. Nosotros hoy decimos millas, o 30 millas, y calculamos unas horas de viaje, pero imagínese que usted tiene que ir de aquí a Miami de vacaciones. Nadie dice amén. ¿No les gusta Miami? Tiene que ir de aquí a Miami, pero tiene que ir caminando. No en avión, no en auto, caminando. ¿Sí? Entonces imagínense el tiempo que le llevaría llegar a Miami. Entonces, en la antigüedad se solía medir por días de camino. Por ejemplo, Abraham tuvo que ir a sacrificar a Isaac y fue 3 días de camino. Nosotros lo contamos rápido, lo leemos rápido en la palabra de Dios, pero era un evento muy grande, muy, muy, muy grande. Entonces, se solía viajar, y cuando se llegaba la noche, cuando acontecía la noche, otra cosa que nosotros perdemos es que no existía la luz eléctrica. Entonces, en esa época, el sol se ponía, se acababan los negocios, se acababa el tráfico, se acababa el tránsito. Entonces, se tenía que preparar, la gente andaba con una carpa, ¿no?, con un tipo tent, y tenía que preparar un lugar temporal, un lugar para pasar la noche. Era algo improvisado, era preparado para ese momento. Pero en la palabra de Dios encontramos una historia, que aquí me voy a meter en la palabra de Dios, que refleja algo de lo que te acabo de mencionar, pero con un matiz diferente, con un matiz un poco más firme. Y la palabra está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 17. Y dice la palabra de Dios: Eliseo y la sunamita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante. Importante no significa que era importante, ¿sí?, sino que era importante, que era conocida. ¿Me hago entender? No era importante, sino era conocida. Que le invitaba insistentemente, diga conmigo, insistentemente. Insistentemente. No era, venía a comer, no, insistentemente, venía a comer, ¿sí? Insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella, ¿a qué? Venía a comer, ¿no? Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. ¿Amén? Pero sigue la palabra y dice: y aconteció que un día vino él, Eliseo, por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, que era su criado, era su ayudante, era su siervo, le dijo a Giezi: llama a esta sunamita. Sunamita no era el nombre de la persona. Como te dije anteriormente, Sunem era una ciudad muy cerca, pertenecía al pueblo judío, a una tribu, y por eso se llamaba Sunamita. Es como decir la de New Jersey, la de la newyorkina, no sé, la floridiana, no sé, no me sale ningún nombre ahora, pero era el nombre de la región de esa persona, ¿no? Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Entonces dijo a Giezi: dile.
Eliseo, no habló ni una palabra. Le dijo a su criado, háblale. He aquí, tú has estado solícita para con nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene, para este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concebió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. ¿Qué quiero decirte con esto? Me tengo que meter otra vez en la historia, en el contexto, para que puedas entender. Voy a tratar de pintarte un cuadro para que puedas entender la importancia que tiene que ver este pasaje. Todos vemos que el profeta habló, la mujer quedó embarazada, ¿sí? Y al año recibió a su profecía, recibió a su hijo. Pero no es solamente eso, necesito ir más adentro de todo el contexto. Amén. Pero tengo que saltar unos versículos para que puedas entender la importancia, como digo. Entonces voy a ir al versículo 11. Yo empecé en el versículo 8, pero voy a ir al versículo 11. Y dice, aconteció un día que vino por allí, ¿quién? Eliseo. ¿Y se quedó en qué lugar? Voy a tener que apretarla. Se quedó en el lugar que la sulamita había preparado. Entonces Eliseo vio el esmero, vio el corazón de esta mujer y hizo a Giezi llamar a esta sunamita. Entonces quiero que veas la información o el diálogo que hay. Primeramente, cuando Eliseo llama a Giezi, le dice, háblale. Porque el profeta no hablaba en términos terrenal. Él no le preguntó cómo están las cosas, sino Eliseo le dijo a Giezi, pregúntale qué necesita. El siervo sí hablaba de lo terrenal, por eso le dice, ¿qué quieres que hagamos? ¿Quiere que hables con el rey? ¿Quiere que hables con el jefe del ejército? Y ella le responde, no, yo soy bien conocida en el pueblo. Soy bien conocida, no necesito, yo tengo acceso al rey y tengo acceso al jefe de gobierno, al jefe del ejército. Soy bien conocida. Pero hay una diferencia, que lo vamos a ver rápidamente. Cuando él la llama, el siervo la llama, dice la palabra de Dios que la sunamita se viene adelante de él. Dice ahí, vino ella delante de él. Versículo 12. Vino delante de él, se presentó delante de él. Entonces vuelvo a meterme en el contexto. En esa época, en el Antiguo Testamento, un profeta era un representante de Dios. Era la comunicación directa que tenía una persona con Dios. ¿Me hago entender? O sea, era literalmente estar frente a Dios. Porque era el escogido, el elegido, la persona asignada por Dios en ese momento para hablar al pueblo de Israel. En este caso, Eliseo. Entonces, ella se presenta, como decírtelo ahora, se presenta delante de la presencia de Dios. Y ahí es cuando está este diálogo que el siervo le pregunta, ¿qué quieres que haga? Entonces, ella le dice que no, que yo habito bien en medio de mi pueblo. A mí me conoce todo el mundo. Soy reconocida, no necesito nada. Ella vino delante de él, acuérdese eso, vino, ¿a dónde? Delante de la presencia de Dios. Y se fue. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, venimos a la presencia de Dios, nos presentamos en la presencia de Dios, pero cuando está a punto Dios de bendecirnos, nos damos media vuelta y nos vamos y queda la bendición ahí. Porque estamos apurados en nuestras cosas, estamos apurados en nuestros tiempos y la bendición quedó ahí. Ahora, mira la diferencia. Eliseo pregunta y no le pregunta a Giezi, a su siervo, ¿qué pues haremos por ella?
sino Eliseo habla con Dios, porque él está en el plano espiritual, no está en el plano terrenal, está en el plano espiritual, y le dice, ¿qué haremos por ella? Si ella es tan buena con nosotros, es tan dedicada a buscar la presencia de Dios, ha hecho esto. Por eso tengo que saltarte tuve que saltar estos versículos para entrarte a lo que vamos a entrar al final. ¿Sí? Ha hecho todo esto, ¿qué haremos por ella? Entonces, Jesse le dice, he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. En otras palabras, no hay posibilidad de nada. Como recién orábamos por ahí, ¿no? Los biles que uno tiene que pagar, esos exámenes de médicos que te dicen, ya está, no se puede hacer más nada. Amén. Entonces, Jesse, el siervo, le dice, mira, ella no tiene hijo y su esposo es viejo. Nosotros pasamos muy rápido leyendo la palabra de Dios. Otra vez me voy a meter en el contexto. La palabra de Dios me dice que lo más importante para un judío era dejar herencia. Si yo no dejaba herencia en la tierra, había un problema muy grande. No me voy a meter en toda la cultura judía de lo que era la importancia de dejar herencia. Pero esta mujer no tenía herencia. Y lo peor de todo, el marido. Nosotros hablamos de la tsunamita, pero el que más se bendijo en toda esta historia es el marido. Porque es el que tuvo herencia. Dejó herencia. Más adelante este pasaje dice que el hijo iba a trabajar con el padre. Antes el padre trabajaba solo. Ahora el hijo iba a trabajar con el padre. Y ahí es otra historia, no es parte de la prédica, pero el chico muere, la tsunamita vuelve a ver al profeta y vuelve a resucitar. Porque ahí tiene que ver con la dependencia de Dios. Y ella habla en fe, porque cuando se encuentra con el siervo, el siervo le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué acontece? ¿Está todo bien? Y ella le dice, está todo bien. Porque todavía seguía confiando de que Dios iba a hacer algo. Que Dios iba a resucitar a su hijo. Pero esta no es la prédica, este es otro mensaje. No me lleven ahí, por favor. Estoy incómodo con esto. Entonces, dice, ¿qué haremos por ella? Y cuando le responde todo esto, Jesse dijo entonces, llámala. Dile que venga. Y aquí hay un detalle que pasamos por alto, otro detalle. Dice que ella vino, ¿sí? Y se paró a la puerta. Antes se había presentado, ahora se paró a la puerta. Como hoy estás aquí parado en Puerta del Rey. Pararse a la puerta significa un estado de transición. Pasas de un cuarto a otro. Pasas de un lugar a otro. De un lugar frío a un lugar caliente, de un lugar cálido a un lugar, de un lugar romántico a un lugar tenebroso. Lo que sea, una puerta es la transición que te lleva de un lugar a otro. Y ella estaba a la puerta de no tener un hijo a tener un hijo. Ella estaba a la puerta de no recibir una bendición a recibir una bendición grande. Amén. Entonces, estar a la puerta... Le voy a cambiar de oreja, por ahí la oreja. Estar a la puerta, ¿sí? Es un momento de decisión. Es donde tú tienes que tomar un momento de decisión. Y hoy estás aquí en Puerta del Rey. Esta casa es una casa donde se tiene que tomar decisión. Donde tú no puedes recibir la cantidad de palabra que recibes, la cantidad de enseñanza que recibes, el calibre de palabra que recibes y te quedes en tu casa sentado sin hacer nada. Sin ser testimonio, sin ser predicador, sin hablar la verdad de Cristo. Y no vine a atacar. No, David no me dijo que predique absolutamente nada. Eso es lo que está en el corazón. Eso es lo que está en mi corazón, que Dios me viene hablando hace tiempo. ¿Sí? Entonces, estar a la puerta significa que yo tengo que tomar una decisión. ¿Entro a ese cuarto o me quedo afuera? ¿Amén? Entonces ahí el profeta le dice, el año que viene
para este tiempo abrazarás un hijo. Yo no me animo a decir esa profecía, pero ni aunque me paguen $1.000.000. ¿Sí? Pero otra vez, ahora me voy a meter en el plano profético. Abrazar un hijo tiene que ver con ministerio, tiene que ver con negocio, tiene que ver con descendencia, con expansión. Cuando un profeta recibe un sueño de que un hijo, esto, lo otro, no es el hijo en sí por ahí, muchas veces es ministerio, es negocio, es emprendimiento o es expansión, es crecimiento. Amén. Entonces, él le dice esa palabra y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no te descalifiques, no hagas burla de tu sierva. Yo no puedo tener un hijo. Yo ya soy una mujer mayor y mi esposo ya está viejo. Pero la palabra de Dios dice que aconteció eso, que pasó eso. Ahora, voy a ir al principio. Voy a mostrarte que ella recibió una bendición después de haber dado algo a Dios. Nunca Dios te va a bendecir con las manos, porque vienes con las manos vacías. La ofrenda tiene muchísimo que ver, y no estoy hablando de ofrenda de dinero. Quiero que me entiendan, no vine a pedir dinero tampoco. Pero, por ejemplo, está la ofrenda de Caín y Abel. ¿Cuántos conocen esa historia? ¿Sí? Abel preparó un cordero, lo preparó y preparar un cordero para el sacrificio era todo un trabajo. Tenía que ser perfecto, tenía que estar limpio. El cordero tenía que entrar a la casa, lo tenían que tener por 7 días, tenían que convivir con el cordero, eso es en la Pascua, ¿sí? Pero Caín no. Caín agarró, yo siempre digo, Caín se hizo una ensalada y agarró 2 tomates, 2 cebollas, un poquito de cosas y dijo, esto se lo doy a Dios, ¿no? Hizo una ensalada verde. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La ofrenda es muy importante cuando vienes a la presencia de Dios. Claro, después de Jesús, Dios lo que quiere que es ofrenda de sacrificio y alabanza. Dios quiere un corazón rendido a su presencia. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que aconteció que en ese tiempo, en el tiempo que pasaba Eliseo por Sunem, esta mujer lo llamaba, lo invitaba insistentemente. Entonces me voy a volver a parar aquí. Esa palabra insistentemente es una palabra muy profunda. Nosotros muchas veces vamos y golpeamos la puerta, pero voy a hacer así. A Dios. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Señor, dame esto. Señor, dame esto. Señor, dame esto y nos cansamos. Porque no encontramos respuesta, porque todavía no entendemos que ese no es el tiempo que Dios quiere respondernos esa palabra o esa oración. Y tenemos que insistir. En la palabra de Dios existe, ¿no?, la historia del juez injusto y la viuda, que la viuda iba, insistía y el juez dice, la palabra de Dios, le voy a hacer caso a esta viuda, le voy a dar lo que me pide porque si no me va a volver loco, en otras palabras. ¿Sí? Entonces Dios nos llama a insistir en la presencia de Dios. Y aquí la viuda, la tsunamita, insistía en que viniese a comer cuando él pasaba por ahí. Pero ella se dio cuenta que cada vez que el hombre de Dios pasaba, que venía a comer, algo pasaba en la casa, algo pasaba en la atmósfera, algo pasaba en el lugar. Entonces dijo, he aquí ahora yo entiendo, yo me doy cuenta, yo tengo revelación que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y yo no quiero un toque espiritual. Y yo no quiero una emoción espiritual. Y yo no quiero un saltito y recibir el fuego del Espíritu Santo y la risa del Espíritu Santo. Yo quiero el habitáculo, yo quiero la presencia de Dios que viva en mi casa. Amén. Entonces ella le dice, amén, amén. Si vas a alabar, alábale fuerte. Alábale. Entonces ella dice, va al esposo y le dice, te ruego que hagamos un aposento de paredes, algo estable, algo fijo, algo que no se mueva. Que la presencia de Dios habite en esta casa.
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año, todos los años de nuestras vidas. Yo quiero la presencia de Dios. Y Dios bendice a hombres y mujeres que tienen ese corazón. Ahora mira, me voy a meter de vuelta en el contexto. Una mujer no podía entrar al templo. En esa época solamente los hombres entraban al templo. Las mujeres tenían una parte, un acceso muy limitado. Si tú miras en la película Chosen, todos en la sinagoga eran hombres. La mayoría eran hombres. La mujer no tenía acceso casi a la presencia de Dios. Si la tenía por revelación del esposo, lo que el esposo le compartía, la sobra, si había. Entonces esta mujer vio la presencia de Dios, entendió el tiempo, discernió lo que estaba pasando, la bendición que había en ese hombre, que era un representante de Dios, era Dios en la tierra. Entonces esta mujer dice, no solamente quiero que hagamos el aposento con paredes, quiero que pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero. No solamente quiero que la presencia de Dios esté en este lugar, quiero que habite. Quiero que se acueste y descanse. Quiero que tenga una mesa para que se pueda sentar y comer y compartir. Quiero una silla para que se pueda sentar. Y quiero un candelero para que haya revelación. Son 4 elementos muy importantes. Un cuarto con paredes, una cama, una mesa, una silla y un candelero. La cama, como te dije, es un lugar de descanso. Sunem, el nombre Sunem en el original significa 2 descansos, lugar de 2 descansos. El descanso puede ser el descanso de cuando tú te tomas un break, ¿sí? Te tomas 15 minutos en el trabajo, o el descanso donde realmente vas a descansar, donde realmente vas a pasar el tiempo, donde realmente te relajas en la presencia de Dios. Pero para relajarte en la presencia de Dios, tienes que tener un corazón limpio. Para tener un corazón limpio, tienes que estar en paz con Dios. Y ese es el trabajo que hizo Jesús en la cruz. En la cruz, Jesús reunió todas las cosas, la puso en la cruz y te libró de todos tus pecados. Entonces nos dio acceso directamente al Padre. Por eso dice la palabra de Dios que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, donde no hay condenación. Amén. La mesa tiene que ver con compartir. Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Aquel que abre la puerta y escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Para cenar, ¿qué necesitas? Una mesa. Dios no quiere una relación fría, Dios no quiere una relación de Dios a subordinado, Él quiere una relación de padre a hijo. Eso es lo que Jesús vino a mostrar, Él vino a mostrar las obras del Padre. Entonces cuando Jesús hablaba del Padre, no entendían, porque por ese momento el pueblo todavía sigue entendiendo que los padres de la nación son Abraham, Isaac y Jacob. No pudieron entender que Dios el Padre Celestial venía a bendecirlos. Amén. Entonces, la mesa es un lugar donde uno se sienta y estudia. Nunca vas a ir a una escuela, a un colegio, a una universidad y no va a haber una mesa. La mesa tiene que ver con también sentarse a estudiar. La silla es un símbolo de comunión. No solamente te sientas y descansas así, te sientas a compartir, a estudiar. ¿Sí? Y lo último, el candelero. El candelero es la revelación. Si tú no tienes luz, tú no puedes ver. Y la palabra de Dios es luz, es lumbrera a nuestro camino, luz a nuestros pies y lámpara a nuestro camino. La palabra de Dios es lo que necesitamos para poder ver más adelante. El candelero en ese momento era un acto profético. Necesito la revelación. Esta mujer dijo, mira, yo quiero el cuarto, quiero la cama, quiero la mesa, quiero la silla, pero quiero la revelación. Quiero la revelación de quién? De Cristo. Quiero la revelación del Dios Todopoderoso.
Pero hoy en estos tiempos todo lo pasamos rápido. Todo lo pasamos filtrado. Hoy encontramos una iglesia débil, encontramos una iglesia, es lo que veo, es lo que el Espíritu Santo me está hablando, una iglesia que no tiene poder. ¿Por qué? Porque nos estamos basando en conciertos, en cosas que sí son lindas, pero son emocionales. Cuando yo recibo la palabra, es ahí donde la palabra me transforma. Es ahí donde la palabra me llena, es ahí donde la palabra me da luz, es ahí donde la palabra me da guía. Pero que encontramos mensajes motivacionales, mensajes donde la palabra de Dios es lo último que se toca. Donde yo te estoy tocando las emociones, te hago reír, te hago llorar, te hago cantar. Y no estoy en contra de ningún predicador, quiero que sepas, no estoy hablando mal de ningún predicador. Pero Dios me llamó a despertar las mentes. Y a decirte, mira, la palabra de Dios es la que cambia la atmósfera de una persona, es la que libera a una persona, es la que sana a la persona, pero es la palabra de Dios, no es mi palabra, no es mi oración, no es absolutamente nada de lo que yo pueda hacer, solamente la palabra de Dios. Amén. Entonces, la tsunamita le dice al esposo, yo quiero esto. Del esposo no se habla absolutamente nada, no tiene ni nombre el esposo, ¿verdad? No tiene nombre, pero fue el más bendecido en toda esta historia, como te dije al principio, porque él tuvo herencia, él recibió una herencia, él recibió un hijo. Y preparando este mensaje, yo compartí a mi esposa, en mi caso nosotros tenemos una oficina, y en la oficina, adivina qué tengo. Una cama, una mesa, que es el escritorio, una silla y una lámpara. Y me empecé a llorar y dije, Señor, yo hice esto sin darme cuenta. Mi esposa me insistió. Y después me puse a pensar, y digo, Señor, ¿dónde hay una cama, una mesa, una silla y un candelero? En cada habitación de cada hotel que vas. En cada hotel que vas hay un escritorio, hay un sillón, hay una cama, hay una lámpara, al menos una. Y Dios me empezó a mostrar las veces que hemos ido a esos lugares y hemos pasado por alto, porque estamos en las vacaciones, estamos en esto, estamos en lo otro, y no prestamos atención que siempre hay una cama, una mesa, una silla y un candelero en un cuarto de paredes. Ahí lo marqué en amarillo para que lo tengas grabado. Un pequeño aposento de paredes. Eso es una habitación de un hotel. Es una cama, una mesa y una silla y un candelero. Está en todo hotel. Y Dios quiere que entiendas, que veas que Él quiere tener una relación personal contigo. ¿Dónde empieza la relación? No empieza aquí en la iglesia. Empieza en tu casa. Dios te va a bendecir en tu casa, no porque vengas a la iglesia. Cuando tú hagas en tu casa un altar, cuando tú hagas en tu casa un lugar donde digas, yo quiero la presencia de Dios acá. Amén. Últimamente me estoy ahogando. Perdón. Ay. Cuando yo era joven, y recién empecé en los caminos del Señor, a mí me encantaba ver los avivamientos, me encantaba ver cómo el Espíritu Santo tocaba nuestras vidas. Y teníamos experiencias hermosas, las risas, la borrachera, ¿no? Pero a mí me pasaba, esa era mi experiencia, yo te quiero compartir mi experiencia en este momento. Me iba a mi casa, después de todo eso que habíamos vivido, y le decía al Espíritu Santo, así como fue en la iglesia, yo lo quiero acá en mi casa. Yo quiero saber si esto es verdad, quiero saber si lo que estaba pasando en la iglesia también puede pasar en mi casa. Muchas gracias. Y el Espíritu Santo se manifestaba. El Espíritu Santo de pronto me revolcaba, el Espíritu Santo de pronto me hacía reír, el Espíritu Santo me llenaba de fuego, el Espíritu Santo me dejaba tirado en el piso por horas. Dios siempre va a bendecir
un corazón que diga, yo te quiero aquí, ahora, en este momento. Yo necesito tu presencia. Sin tu presencia me muero. Amén. Pero empieza todo en tu casa. Venir a la iglesia es venir a celebrar. Cuando tú vienes a la iglesia, vienes a celebrar. Perdón. Cuando vienes a la iglesia, vienes a celebrar la bendición de Dios. Por eso yo veo muchas veces personas que están en la iglesia y están así. Y digo, o está atado o no tiene nada para celebrar. No tiene nada para decirle a Dios gracias. Sin darse cuenta que el abrir el ojo a la mañana y despertarse, ya eso es una bendición. Ya eso es un milagro. Entonces, cuando venimos a la iglesia, no es a recibir. Yo no vengo a recibir a la iglesia. Mi trabajo como pastor, como mi esposa, hablamos, no es venir a recibir, es a dar. El pastor da y da y da y da y da y da y da. Es muy pocas veces que recibe. Siempre está dando. Amén. Entonces, si el pastor es el que da, yo siempre digo, si la cabeza es la que da, ¿qué tiene que hacer? No voy a decir la cola. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo? Dar. ¿Sí? Pero no estoy hablando de ofrenda, quiero que entiendas, no es ofrenda, no es dinero. Es más, por ejemplo, nosotros, otra revelación que Dios me dio es, nosotros oramos por las ofrendas y los diezmos, ¿verdad? Decimos, Señor, bendice los diezmos y las ofrendas. No tenemos que orar por las ofrendas y los diezmos. Eso ya está bendecido. En el momento que toca el altar, ya está bendecido. Nosotros tenemos que orar por la fe que nos queda a nosotros, el 90% que nos queda, el 80% que nos queda. Hay gente que da el 50%. Y Dios los bendice. ¿Por qué? Porque bendice la fe. Dios bendice tu fe. Dios bendice tu acto de fe. Entonces, Dios en toda la palabra busca hombres y mujeres que tengan fe en Él, que depositen su confianza en Él. Que muchas veces caminamos sin ver, sin saber lo que está pasando, ni lo que va a pasar. Moisés salió de Egipto sin saber que tenía que cruzar un mar. Y se encontró enfrente al mar y dijo, ok, ¿y ahora? Y tuvo que esperar que el Espíritu Santo le diga, bueno, pon la vara en la agua y el agua se abrirá. ¿Sí o no? Pues estoy contando otra historia. Amén. Tuvo que confiar. Pero él veía a los enemigos venir atrás. Y muchas veces Dios nos pide esos actos de fe. Dios nos pide, anímate, cree. Cree en mí. Avanza. Amén. Y te voy a contar, como te dije, esta es la historia del cuarto. No me quiero salir de la historia, me estaba saliendo un poquito de la historia. Ella preparó un cuarto pequeño. No era muy grande. No era muy ostentoso. Era un cuarto pequeño, dice la palabra de Dios. Que tenía paredes, algo fijo, algo estable. Y que tenía esa cama, esa mesa, esa silla y ese candelero. Y te voy a contar esta historia. La historia del soldado esperando. Yo no sé si es verdad. Yo la escuché y me gustó y aplica para esta prédica. Dice que había un soldado frente a la Casa Blanca en la época del presidente Lincoln. Y ese soldado estaba llorando. Y se le acerca un niño y el niño le pregunta, ¿qué te pasa? Y él le dice, vine a ver al presidente y no pude entrar. Perdí la oportunidad. Y ese niño le agarra de la mano a ese soldado y le empieza a hacer preguntas. El presidente Lincoln es uno de los presidentes que sufrió casi todo su mandato guerra civil aquí en Estados Unidos. El pueblo estaba dividido. Y este niño agarró su mano y empezó a caminar con el soldado, dice la historia. No dice la palabra de Dios, dice la historia. Y este niño
pasó por la guardia principal de la Casa Blanca y nadie dijo absolutamente nada. Y siguieron caminando y siguieron hablando y pasaron por los jardines de la Casa Blanca. Y los soldados que estaban en la Casa Blanca lo miraron y nadie dijo nada. Este niño siguió hablando con este soldado y pasó por el lobby de la Casa Blanca. Y llegó a la oficina del presidente y abrió la puerta. Y nadie dijo nada. Cuando entró a la casa, a la oficina, le dijo: papá, este soldado quiere hablar con vos. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús en la cruz, después de que salió de la cruz y estuvo en la tumba 3 días y resucitó de los muertos, Él hizo un acceso directo a la presencia de Dios. Nadie va a decir nada en contra de tu vida. Ningún demonio, ningún principado, ninguna potestad puede levantar juicio en contra de ti. Solamente te tienen que dejar pasar. Porque tú vas de la mano del Rey. Qué lindo. Y Jesús dice esto en Juan 14:2: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchos cuartos con mesa, silla, cama y candelero hay. Si así no fuera, yo se los hubiese dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Jesús, por eso es este pasaje profético de Eliseo, tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo ahora. Dios necesita hombres y mujeres que estén preparando un lugar para Él. Yo sé el corazón de David y de Denise, que han preparado esta casa. Venimos de años preparando un lugar para la presencia de Dios. Un lugar para la presencia de Dios. Que la presencia de Dios se manifieste. Que la presencia de Dios se haga presente. Que haya corazones cambiados. Que haya vidas transformadas. Y Dios lo va a responder. Dios lo va a responder. No se turbe vuestro corazón. Hay lugar. Me viene la canción esa: hay lugar para ti en la cruz. Amén. Hay lugar, hay lugar. Dios está dispuesto a bendecirte. Dios está dispuesto a llenar, a cumplir con todas tus expectativas. Pero tienes que dejar algo. La tsunamita tuvo que dejar un confort. Tuvo que dejar atrás un espacio de la casa. Tuvo que dedicar algo para Dios. Y en este momento en la iglesia no se habla de entrega, de dedicación, de dejar algo. Siempre se habla de motivación. Vamos arriba, vamos abajo, subimos esto. Pero nadie te habla de dejar. ¿Qué es lo que tienes que te está ocupando lugar? En el corazón. No te estoy hablando de tu casa física. No te estoy hablando que hagas una habitación para el pastor David. No, el pastor tiene su casa, yo también tengo la mía, tranquilo. Yo te estoy hablando de qué hay en tu corazón, en tu habitación permanente, porque templo es tu corazón, el templo del Espíritu Santo. ¿Qué hay en tu corazón que ocupa ese lugar? ¿Qué hay? ¿Ambición? ¿Quieres esa casa, ese auto que no puedes tener y vives trabajando para tenerlo y llegar algún día a tenerlo, pero nunca lo tienes? Y el Espíritu Santo te dice: déjalo, yo te lo doy después. Te lo doy después, pero búscame. La tsunamita no estaba buscando un hijo. No tenía por la cabeza pensando que iba a tener un hijo. Pero Dios la bendijo con lo que realmente necesitaba. Y Dios bendijo a su esposo con lo que realmente necesitaba. Y esta palabra no la puse aquí, pero en Marcos capítulo 2 habla de que Jesús está en una mesa, me lo imagino, sentado, con un candelero, enseñando la palabra.
Porque dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 2 que mucha gente se congregó en ese lugar. Y era tanta la cantidad de gente que no podían entrar. Y había 4 locos que subieron por el techo y dijeron, vamos a meterlo a este en la habitación de Dios. Abrieron el techo y metieron a un paralítico que estaba en una cama. Otra vez, mesa, cama, silla y candelero. Y cuando lo metieron ahí, Dios no bendijo al paralítico por el paralítico, sino bendijo al paralítico por la fe de los que estaban arriba. ¿Cuándo Dios ha sido infiel? Yo quiero que cierres tus ojos en este momento y pienses cuándo Dios ha sido infiel con tu vida. ¿Cuándo Dios te desamparó? ¿Cuándo Dios te dejó sin una respuesta? ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios te desamparó donde el enemigo te despedazó y saliste totalmente destruido de una batalla? Nunca. Nunca. Me puedes decir 1000 cosas y te puedo decir la misma respuesta. Tal vez no entienda el dolor que estás viviendo, pero una cosa sí sé, Dios es soberano. Él está soberanamente reinando en tu vida y nada pasa sin que Él no sepa. Termino con esto. En la iglesia, muchos años atrás, a mí me enseñaron que primero Dios, luego la familia, luego el trabajo, luego la iglesia y luego el ministerio. Eran las 5 prioridades. ¿Cuántos han escuchado eso? Amén. Y todos decíamos, sí, primero Dios. Eso es todo mentira. Dios no tiene ningún lugar. Eso hablábamos con mi esposa y mi esposa me ayudó un poquito más a diluir esto. Dios no tiene ningún lugar. Dios quiere estar en medio. Quiere estar en el centro. Cuando Dios está en el centro, no tiene lugar. Él ocupa todo. La palabra de Dios lo dice. En Él vivimos, en Él somos y en Él caminamos, permanecemos. Esta palabra Dios me puso en el corazón para que te diga que el tiempo de esterilidad sobre tu vida se acabó. Se acabó. Si has sido estéril en el trabajo, viene tiempo donde vas a trabajar, pero no vas a trabajar por tener trabajo, vas a trabajar para prosperar, para tener ambición buena, para poder tener decisiones correctas. Pero si no le pones un propósito, escúchame bien lo que te voy a pedir. Si todo lo que le pides a Dios, si tú no le pones un propósito eterno, nunca Dios te lo va a responder. Si tú le pides a Dios plata, dinero, Dios te lo puede llegar a dar. Pero si no tiene un propósito eterno, tal vez nunca lo tengas. ¿Para qué quieres dinero? Para irte de vacaciones. Es bueno irse de vacaciones. Para tener una casa más grande. Es bueno tener una casa más grande. Pero si tú no le pones un propósito eterno para ir a predicar a las naciones, para sostener ministerios evangelísticos, para lo que sea en el reino. Si tú no tienes una mentalidad de reino, Dios no te va a bendecir. Perdóname si estabas orando y te arruiné la oración, pero es así. Dios no va a bendecir algo que no tenga propósito en Él. Alábale, 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 alábale. Dios bendice lo que tiene que ver en lo profético. Lo que tiene que ver con el fruto eterno. Lo que tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, tu corazón tiene que cambiar. Mi corazón tiene que cambiar. Nosotros nos metemos en el mundo, en las ideas del mundo, en el trabajo, en esto, en lo otro, que tengo que pagar el mortgage, que tengo que pagar el auto, que tengo que pagar el seguro, y nos olvidamos de la prioridad. ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde tienes la mentalidad de hijo?
Tenemos la mentalidad de esclavo. Perdóname, hermano, si te estoy lastimando con lo que estoy diciendo, pero tenemos la mentalidad de esclavo. Estamos detrás de las cosas cuando Dios nos llamó a estar por delante de las cosas. Dios nos llamó a ser administradores y estamos tratando de agarrar las cosas. Dios nos llamó a ser cabeza, no cola. Pero tienes que tener una mentalidad de hijo. Tienes que entender que tú tienes acceso al trono de la gracia. No tienes acceso al trono de la condenación. Tienes acceso al trono de la gracia. Por medio de Jesucristo. Él es el que se reveló. Él es el que se mostró y dijo, este es el camino. ¿Cuál es el camino del cristiano? Hay que orar. ¿Cuántos vienen a orar, pastor David? ¿Están viniendo? ¿Sí? Bueno, se tiene que duplicar. La oración es la herramienta, es la llave. ¿Qué más puedo poner? Es la clave, es el recurso esencial que tiene un cristiano. No oras, había un chinito que decía, no orar, no poder. Coreano. No orar, no poder. Y David me enseñó, no sé si fue en Guatemala que dijiste, que decía, Dios bueno, diablo malo. Simple. Simple. Nosotros complicamos todas las cosas. Dios es bueno. Punto. No discutas más nada. No busques, bueno, pero sí, nada. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Entonces vuelvo a este desafío. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en la habitación de tu corazón? Yo me acuerdo hace unos años atrás, cuando nos estábamos por mudar, que tuve que entrar al garaje de mi casa donde yo tenía mi taller. Mi madre que saqué basura de ahí. Tuvimos en esa casa como 10 años. Saqué como 3 contenedores de basura. Basura buena, pero era basura. Moldings, cosas que no tenían uso, pero eran basura. Y muchas veces no son las basuras grandes las que molestan. No te estoy hablando de pecados capitales, no te estoy hablando de adulterio, fornicación, envidia. No. Simple, mentira. ¿Sí? Ambición deshonesta. Mentiritas piadosas. Que van restando a la presencia de Dios. Que va buscando nuestra propia sabiduría. Ver cómo nosotros podemos dar vuelta, arreglar alguna cosa para salirnos con la nuestra. Sin importar lo que Dios quiere. Sin importar lo que Dios nos está pidiendo. Esa relación que sabes que está mal. Que sabes que ese corazón, esa persona no está en los caminos de Dios. Ni se va a acercar. Pero todavía nosotros vamos con la intención de predicarle el Evangelio y ganarlo para Cristo. Montones de veces vi esa excusa. No, pastor, yo voy a ir a conocer a esa persona y lo voy a convertir y él se va a venir a los caminos del Señor. Se terminaron casando, esa chica terminó fuera de la iglesia, ese hombre terminó fuera de la iglesia. Y lo que es peor, cuando se dejan, nunca más vuelven a la casa. Nunca más. El diablo los arruina de tal forma que tienen vergüenza. ¿Qué hay en tu corazón? Porque Dios quiere que salgas de la esterilidad. Dios quiere que salgas del freno que tienes. Te quiere bendecir. Te quiere llenar de tal forma que tus ojos sean iluminados. Y nunca más vuelvas atrás. Porque no es necesario. Yo siempre cuento, cuando yo me convertí, yo vengo del mundo. Mi esposa, gracias a Dios, fue una mujer de Dios toda su vida. Y cuando nosotros empezamos a hablar y a conocernos, yo le decía a ella me escuchó estas palabras muchas veces. Me arrepiento de haber vivido en el mundo. Me arrepiento de no haber conocido a Cristo antes. Me arrepiento.
porque no hubiese sufrido lo que sufrí, no hubiese pasado por lo que pasé, si hubiese conocido la luz antes. Dios lo permitió, está en la voluntad de Dios. Por eso hoy puedo tener discernimiento y ver algunas cosas, porque Dios me capacitó en eso. Pero vuelvo a preguntarte, piensa, ¿qué hay en tu corazón? ¿Hay algo que tienes que dejar? No tengo músicos, pero yo te voy a pedir que te pongas de pie en esta mañana, en esta tarde. Y me gustaría hacer un llamado, me gustaría desafiarte. Me gustaría desafiarte delante de la presencia de Dios. Por supuesto, para construir un cuarto hay que hacer trabajo. No es fácil poner ladrillo sobre ladrillo. Pero Dios busca ese corazón que esté dispuesto. Busca ese corazón que diga, Señor, yo no quiero, y me voy a meter en algunos pecados, ver pornografía. Señor, yo no quiero mentir más. Señor, yo no quiero robar cuando voy a un negocio y veo eso que me tienta y que es una tentación, robármelo, porque para mí es gracioso, es una conquista. Señor, yo no quiero mentir a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mi novio, a mi esposo. No quiero mentir, esas mentiritas piadosas. Esos entregas de Amazon y de lo que sea que vienen durante la mañana mientras el esposo está trabajando y nadie sabe que entró a casa. Pero el esposo mira la cuenta de banco y dice, está faltando dinero, no llegamos a fin de mes. Mentiras piadosas. Pero Dios no va a bendecir tu corazón. Dios no puede bendecir tu corazón. Esa transfugiada, esa chicana en los negocios. Cuando Dios quiere que hagas negocios limpios, donde la conciencia no te remuerda, donde la conciencia no te golpee. Hombres y mujeres, tanto uno como el otro, quedarse más atrás de las 11 de la noche mirando televisión. Y esos programas que no glorifican a Dios. Y te están llevando a ensuciar tu mente. No es pornografía, no es un pecado capital, pero te ensucia la mente. O ver las películas del actor que estás enamorado, que sigues ensuciando tu mente porque tienes una fantasía, algo que no completa el corazón de Dios que tienes. Entonces en tu corazón hay dos aguas, aguas amargas y aguas dulces. Pon la mano en tu corazón. La palabra de Dios dice, engañoso es el corazón. Engañoso. En el Salmo 139, el rey David dice, examíname, oh Dios, mi corazón. Y ve si en él hay camino de perversidad. El origen de todos los males está en el corazón. Todos los pecados comienzan en el corazón. En el corazón, dice la palabra de Dios, se gesta como se gesta un bebé en el vientre de una madre. Primero pasa por la mente, luego por el corazón, hasta que da a luz. Nadie se cae en un pecado. Los pecados no son hoyos donde vienes caminando y te caes. No. Cuando caes en pecado es porque ya lo premeditaste y lo tienes pensado. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a llegar a consumir el hecho?
Pero Dios está pidiendo esta habitación. Dios está pidiendo que limpies la casa. Dios está pidiendo que limpies tu corazón. Él habita en la hermosura de su trono, de su gloria. Y quiere habitar en tu corazón. Él quiere ser el centro de tu vida. Pero en tu corazón hay pudrición. En mi corazón hay pudrición. No te creas que te estoy dando lo mismo, me estoy predicando para mí. Y Dios nos está pidiendo que para esta gloria que viene, para este avivamiento que viene, Dios está demandando santidad. La santidad no se consigue en el supermercado. No se consigue con una oración, Señor, dame santidad. La santidad es una decisión radical en una persona. Es lo hago y lo hago. Y esto no lo hago más. Esto es una decisión que yo tomo delante de la presencia de Dios y digo, esto no lo quiero más en mi vida. Y la tentación, porque es mala, va a venir de vuelta a golpear la puerta mañana. Y ahí es donde tú te vas a parar y vas a tener que decir, yo hice una decisión. Hoy es el día de firmar un contrato. Hoy es el día de decirle a Dios, Señor, hasta aquí el diablo me mintió. Hasta aquí llegó la mentira del diablo. Yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Yo anhelo tu presencia y la busco desesperadamente. Pero tienes que verlo como la tsunamita. La tsunamita entendió, dice la palabra de Dios. Lo pudo ver con sus ojos, pudo entender lo que estaba pasando en ese tiempo. Y es el Espíritu Santo hoy que te está redarguyendo, te está hablando el corazón, te está hablando en tu intimidad, cuando has estado en los momentos solos, sola. Y ese pensamiento no tenía que estar ahí. Y te dejaste llevar. Pero Dios te dice, tranquilo, tranquila, aquí estoy. Saldemos cuentas. Dame tus deudas que yo te doy mis créditos. Dame tus deudas que yo pago con mi sangre. Ven, ven, ven a mi presencia. Ven confiadamente al trono de la gracia. Ven, 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 ven. Hay lugar en este cuarto. Tengo muchos cuartos. Hay uno asignado con tu nombre. Presta atención. Hay un cuarto asignado con tu nombre. Esperándote. ¿Por qué te agitas? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué caes en las mentiras del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? Eres de los primeros que tal vez cantan, ven, 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 Señor, ven, te espero, te espero. Pero sales de aquí, de estas puertas, y te olvidas. Te metes en la rutina del trabajo, en la vorágine de la vida. Y piensas que la presencia de Dios está aquí, como está en este momento, ahora. Pero la presencia de Dios, quiero que entiendas, está en tu corazón. Tú te la llevas de aquí a donde tú quieras que vayas. Y Dios está demandando santidad, respeto por su presencia. Ay, si pudieras entenderme. ¿Cuál es la desesperación de un pastor? ¿Cuál es la desesperación del hombre de esta casa? Que tengan pasión por la palabra de Dios. Que tengan pasión por la presencia. Que no se conformen con lo que ven. Que no se conformen con lo que hay. Que busquen más y busquen más. Que sean insistentes como la tsunamita. Insiste en la presencia de Dios. Insiste, insiste, porque Él va a responder. Él va a responder. Él es un Dios que no miente. Él no es hombre para que mienta, dice la palabra de Dios.
ni se arrepiente, dice su palabra. Hoy es un día de cambio. Hoy es un día de transformación. Hoy es un día donde tienes que estar a la puerta como estás y tienes que tomar una decisión. ¿Entras al cuarto o te quedas fuera de él? ¿Entras al desafío de Dios o te quedas fuera de él? Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, fluye, fluye. Hay corazones cambiados en esta mañana, en esta tarde. Fluye, fluye, fluye. Mientras estaba sentada ahí, el Señor me puso una palabra en el corazón. No sé el llamado que vas a hacer, pero la tsunamita era del lugar que se llamaba Sunem, y eso pertenecía a la tribu de Isaacar. Y la gente de la tribu de Isaacar eran personas que eran entendidas en los tiempos. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y el profeta le dice: de aquí a un año tendrás tu hijo, verás tu hijo. Y el Señor me estaba hablando mientras estaba ahí recibiendo esta palabra, que es los tiempos, ese tiempo que le dio también tiene mucho que ver. Y yo no sé cuál es tu oración, cuál es, como decía Martín, esa parte estéril que necesita, que Dios va a traer fruto. Pero cuando la Biblia dice un tiempo, lo dice por algo, no está ahí por accidente. Y el Señor nos vino a dar esta palabra esta mañana, y yo la recibo, y quiero decirte que de aquí a un año seamos entendidos en los tiempos. De aquí a un año vas a dar a luz ese milagro, vas a ver eso que le estás pidiendo al Señor. Amén. Yo siento que en mi espíritu que algunos de nosotros hemos orado por algo y tú le has dicho al Señor: Señor, te doy hasta aquí, porque ya estoy cansado. ¿Cuántas veces voy a orar por lo mismo? Y el Señor dice: no pares de orar, como decía la palabra, sigue insistiendo, sigue clamando, sigue buscando, porque tal vez estás tan cerca. La oración eficaz del justo puede mucho. Y yo quiero decirte: sé entendido en los tiempos en los que estamos. Son tiempos donde tenemos que doblar nuestras rodillas, son tiempos donde tenemos que buscar más y más y más del Señor. A mí me ha pasado de orar por cosas y decir: ok, Jan, no sé para qué oro si Dios no me contesta, pero eso es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo. Sigue orando, sigue insistiendo, sigue golpeando a la puerta. De aquí a un año, yo no sé qué es lo que le estás pidiendo al Señor, pero de aquí a un año, de aquí a un año, de aquí a un año. Gloria a Jesús. Amén. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Y como dije, yo quería desafiarte para aquellos que están pasando por esterilidad, para aquellos que han ofrendado, han preparado tiempo, pero las cosas no se dan. Yo te voy a pedir que vengas aquí adelante. Yo te voy a pedir que vengas delante de la presencia de Dios. Y voy a pedir al grupo de intercesión que venga conmigo. También le voy a pedir a todos que no se vayan, porque al final necesito hacer una cosita más. No puede pasar desapercibida. ¿Todos están bien? ¿No necesitan oración? No tengas miedo, no tengas temor, no tengas vergüenza. Si hay algo en tu corazón que tienes que entregarle a Dios,
Ven aquí adelante. Vamos a orar.